Bueno, bien, estamos en otro capítulo de El Largo Viaje Podcast em, y nuevamente nuevamente con este recuento de las películas de Martin Scorsese. Em, Hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero antes quizá un tema que no te había comentado, Juan, que deberíamos tocar, y es que la semana pasada falleció Roger Corman, el Ah, sí, querido, sí, digamos, el importante cineasta que nos dio pues una filmografía muy extensa como extensa como director, pero también mucho más extensa como productor de más de 400 películas y sí. con quien grabaron, digamos, sus primeros trabajos, digamos, con quien hicieron sus primeros trabajos cineastas como Martin Scorsese, como Francis Ford Coppola. Ujú. Entonces, digamos que Scorsese ya había grabado Who's That Knocking on My Door, su primera película, eh, y Roger Corman vio en él su potencial y eh, lo contrató para grabar, digamos, la que fue la primera película, por decirlo así, industrial o grande de Martin Scorsese, aunque tenía un presupuesto pequeño, como solían Sí, ser los de las películas de Corman, pero que era un presupuesto considerable para Martin Scorsese, que en ese momento era joven, era un director, digamos, primerizo, y que se sí. llamó Boxcar Berta, que es una película que recuerdo que la vimos en cine, ¿te acuerdas? Sí, recuerdo en el ciclo, en la Filmoteca En la de Filmoteca, España, aquí en Madrid, sí. y que quizás en algún momento tocaremos, Ujú. pero no podemos dejar de pasar este capítulo sin recordar a Roger Corman, que nos Sí, dejó la semana pasada. sí, vivió bastante, la verdad. No era porque le deseara que nos abandonara ni nada, sino que, no, o sea, es verdad lo que dices. Creo que también fue un referente, bueno, para muchos cineastas, pero así que él mismo, así como si fuera una cantera de directores, también estuvo bajo, o sea, o dio a conocer a Jonathan Demme, el director del Ujú. Silencio de los Inocentes y de muchas otras películas. Sí, dicen que era un prodigio en el sentido de que el cine como lo conocemos hoy en día, gran parte, como se consume y se hace, se debe a él. Es como el padre del cine de bajo presupuesto, el rey de hacer las cosas, sacar adelante tu película, no importa los presupuestos. Y eh, como anécdota, vi que él era muy amigo o sea, estaba siempre, era un referente tanto en los circuitos de cineastas como en los circuitos de distribuidores, como en los circuitos de exhibicionistas, o sea, de exhibidores, perdón. Eh, Porque además, aparte de producir, como bien dijiste tú, y dirigir, él también llevó a Estados Unidos un montón de películas extranjeras, Ujú. así como varias de la nueva ola francesa y también muchas asiáticas. Gracias a él, pues él las dio a conocer y bueno, la verdad que yo Sí, creo las que de se puede Bergman. estudiar las de Bergman también, se puede estudiar la historia del cine a partir de él o por donde él está o estuvo, eh, ahí estuvo el cine. Sí, sin duda una figura muy influyente en la historia del cine. Em, Así como, y pasando de ícono, vamos a pasar a otro ícono, Ujú. una figura supremamente influyente, importante en la historia de la música, que es Bob Dylan. En este capítulo vamos a hablar de Sí. música, vamos a hablar de documentales de música y en particular vamos a hablar de No Direction Home, el documental de 2005 que dirigió Ujú. Martin Scorsese y que se transmitió en PBS, en la televisión pública norteamericana y en la BBC, Sí. así como de Rolling Thunder Review a Bob Dylan Story by Martin Scorsese, es el título completo. Un Sí. documental también, digamos, que se apropia de otras formas, también lo vamos a hablar, de el 2019, Ujú. dirigido también por Martin Scorsese. Sí. Entonces,
Entonces, y también hablaremos de otras películas. Entonces, pero Juan, cuéntame, ¿cuál es tu relación con Bob Dylan? ¿Cómo, o sea, te gusta? ¿En qué momento lo descubriste? Bueno, yo creo que eh, quien, o sea, la persona, así como los gringos dicen, la persona que da a conocer Bob Dylan, que ya podemos empezar a decir que no es su nombre original, es su seudónimo, nombre artístico. Yo la conocí, recuerdo en el colegio, en una película que no me acuerdo el nombre, pero en esa película cantaban Mr. Tambourine Man. Creo que era una película que sucedía en un, o sea, me la pusieron en clase de inglés y sucedía como en un salón de clases, creo que era una profesora que le enseñaba, no sé si era una película con esta Hilary Swank, creo que es Freedom Riders, una cosa así, no recuerdo si era esa película, pero bueno, esa canción, Mr. Tambourine Man, un amigo le gustaba bastante, un amigo de clase, y me dijo, hey, esa canción es de Bob Dylan y tal, y él la empezó a tocar y tal. Bob Dylan, Bob Dylan. Vuelve Bob Dylan a mi vida más adelante cuando en la fiebre de tocar guitarra y aparece Knocking on Heaven's Door, pero la versión de Guns N' Roses. Eh, por ahí escuché, leí que no era original, o sea, era cover, la original es de Bob Dylan. Y ya luego ahí empecé poco a poco a entrar en esta figura, pero en verdad, si te soy sincero, me sé, creo que tres canciones de él, Like a Rolling Stone, creo que es la tercera, y ya. Entonces Ujú. entré prácticamente solamente con esa información y que bueno, que era muy misterioso. Ah, bueno, y que cuando la noticia cuando se ganó el Nobel de Literatura en el 2016, que fue todo un revuelo porque es un músico, no un escritor, entonces, o sea, depende de donde lo mires. Creo que él incluso dijo que no aceptaba ese premio, si no estoy mal, o por lo menos que se sentía un poco intruso. Pero esa es mi relación con Bob Dylan desde que tengo uso de razón. ¿Cuál es, ¿Cuál es la tuya? No sé si tengas otra parecida, diferente Mm, o más amplia. sí, bueno, sí, no, quizás no tan amplia. Yo creo que lo había escuchado, pero me empecé a interesar por Bob Dylan en la universidad, cuando estaba en la universidad. Creo que en esa época empecé a escuchar algunas canciones que me encontraba por ahí. Y de pronto en la época en que quemábamos CDs, ¿no? Con música. Entonces Claro. creo que quemé algunos CDs con las canciones, digamos, de su primera etapa, Like a Rolling Stone, ¿no? Mr. Ujú. Tambourine Man. Y entonces me empezó a gustar mucho, como que me metí mucho como que en esa onda, pero empezaba a escuchar como canciones de distintas etapas, ¿no? O sea, uno Ok, no en ese momento, o sea, como que no las distinguía entre su etapa de folk, su etapa de rock, etcétera, sino como que me gustaba mucho When You See Her Say Hello, que creo que es de un álbum un poco más rock, eh, ujú, creo que es de Blonde on Blonde, eh, em, Blood in My Eyes, bueno, había como un montón de canciones que escuchaba mucho. Y también hay una que me gusta mucho que se llama Things Have Changed, que es de la banda sonora de una película que se llama Wonder Boys. Y me ok, acuerdo que esta ya es como muy, o sea, ya es como, digamos, como de los 2000, ¿sí? Creo que esa película es del 2001. Si no estoy mal, la ujú, canción ganó el Oscar a Mejor Canción, me parece. Y, y eso, o sea, como que cogí como un Bob Dylan de varias etapas, ¿no? Como un revuelto un poco de todo, que es lo que uno sí, le llegaba ya, o sea, estamos hablando de los 2000. Entonces, ujú, pues como que en esa época escuché bastante Bob Dylan, eh, y me gustaba mucho, pero o sea, como que no era súper, súper fan. O sea, me gustaba mucho y siempre lo respeté y lo considero una figura mítica, ¿no? Así como uno escuché los Stones, no sé, ujú, de los Beatles, no sé, muchos otros grupos. Ya era una leyenda más que consagrada. sí, Y, y bueno, ya, pues ya a estas alturas está clarísimo, ¿no?
Entonces, pues nada, creo que ha sido como muy interesante conocer más a Bob Dylan a través de los ojos de Martin Scorsese Sí. y pues he escuchado nuevas canciones, otras canciones que no había escuchado, ¿no? Quizás de discos más viejos, las versiones que había hecho de otras canciones o covers que había hecho en otros discos, entonces ha sido interesante. Sí, yo creo que esa experiencia de cada uno con respecto a acercarnos a su obra, em, luego de verlo en dos documentales diferentes y bueno, unos cuantos más que salieron en el camino, salieron previamente. ¿Por qué? Porque la verdad es que es una figura importante en la historia del mundo, o por lo menos del siglo XX, XXI, eh, Ujú. porque sin duda es como muy misterioso, o sea, para mí, o sea, de pronto me quedo pobre en ese término, pero me quedo corto en ese término, pero la verdad es que eh, una palabra que tú dices, etapas, que en qué etapa lo viste, yo creo que también es como el mismo Bob Dylan se ha creado una imagen de él, o muchas imágenes de él. Entonces eso es lo interesante al ver estos documentales, que ya empezaremos a hablar de ellos, pero que claro, no sabes por dónde abordarlos. O sea, no es como un... Obviamente todos los artistas se supone que evolucionan o involucionan, pero la búsqueda constante de este artista es única, por lo menos en comparación a los más conocidos. O sea, es muy, quizás se le puede comparar David Bowie, pero bueno, es otro caso. Ujú. Pero sí hay como una especie de transformación constante, de decir cosas para luego retirarlas o sí estar como constantemente contando distintas versiones de los hechos de una obra de un artista. Sí, sí, el cambio, ¿no? Como que es una constante, quizás no en términos de evolución o involución, sino de cambio, de De cambio, fluir, ¿no? correcto, Bueno, entonces correcto. empecemos, o sea, tocas varios temas de los que vamos a hablar, Ujú. y entonces empecemos a contextualizarnos en el primer documental que es No Direction Home o Sí. No Direction Home Bob Dylan, que es un documental del 2005 de Martin Scorsese, que se, digamos, producido para la cadena norteamericana PBS, que es como Sí. una cadena pública, y que Ujú. se transmitió también en la BBC. Entonces, este es un proyecto, para poner un poco de contexto, que empieza como un proyecto propio del agente de Bob Dylan en ese momento, y Ok. que empiezan a recopilar material y entrevistas de Bob Dylan y sus colaboradores. Eso se nota porque las entrevistas están rodadas con digamos, en distintos materiales o en distintas épocas, se nota un Formato. poco. Son bastante disímiles, ¿no? Sí. Y en un momento contactan a Martin Scorsese para que edite este material y además le dan acceso a todo el archivo de Bob Dylan. Sin embargo, antes Sí. de darle ese acceso, ya Bob Dylan y su equipo lo habían revisado. O sea, le dieron, Ok. digamos, como una especie de carta blanca para seleccionar un material que ya había sido preseleccionado por Dylan y su equipo. Por Dylan. ¿Mm? Ok. Entonces, este documental se emite dentro de una serie que se llama American Masters, que es como una serie de documentales que tiene la BBC sobre básicamente un montón de artistas norteamericanos, sí. O sea, o sea, hay documentales como de básicamente de muchos músicos, directores, o sea, como de muchos Sí, artistas importantes de Estados Unidos. importantes dentro de Norteamérica. Entonces, por eso, digamos, la PBS toma este proyecto, ¿sí? Ok. Entonces,
Martin Scorsese puede tener este acceso a este material y seleccionar y, digamos, trabajar con él. Y este material incluye, como digo, entrevistas, material de archivo, pero también muchas imágenes e Sí, imágenes de otros documentales, ¿sí? Que es un tema interesante. bastante material de archivo. Sí, bastante material de archivo. Y bueno, esto, digamos, de esta forma como que, esto es como por poner un poco en contexto, el hecho de que se emite Ujú. en un canal ya impone al cineasta ciertas restricciones, como por ejemplo que tiene que ser un documental que, digamos, tiene que en todo caso transmitir información. O sea, es decir, tiene que tomar el material, organizarlo de cierta forma, darle cierto hilo narrativo que le permita transmitir información a un posible oyente, ¿sí? Y en ese sentido es un Clase, poco tradicional. A, a claro. un, a un- a un oyente y a un espectador. A un En ese espectador, sentido es sí. tradicional. Sin embargo, pues con Martin Scorsese, pues nada es totalmente tradicional y vamos a ver que utiliza recursos cinematográficos pues muy interesantes de los que vamos a hablar. Y es un Sí. documental que cubre un periodo relativamente corto en la vida de Bob Dylan, más o menos desde el 61 hasta el 66, ¿sí? 5 años, 6 años más o menos. Habla así de su infancia un poco, habla Sus de su influencias, su crianza. padre. Sí, eh, recordé, como tú decías, él se llama Robert Allard Zimmerman, ¿sí? Y nace en 1941 en digamos, un pueblito del estado de Minnesota que se llama Duluth y fue criado en un pueblo que se llama Hibbing, en Minnesota. Ok. Va luego a la universidad, digamos, entra a una universidad, pero dice que no va mucho a clases y luego en el 61 se traslada a vivir a Nueva York, hace parte como de esa bohemia que hay en Nueva York en los años 60, Ok, Prince. particularmente en el barrio que se llama Greenwich Village, Ujú. y hace, digamos, se presenta en muchos de lo que se llaman cafés del Village en Nueva York. Se hace Ujú. conocido dentro de esa movida y ya la gente empieza a hablar de él, con lo que logra que un productor, sí, un productor de Columbia Records se interese en él, graba su primer disco que se llama Bob Dylan, con material casi completamente versiones, covers de otros artistas del country, de la música country, que era lo Ujú. que él más escuchaba y le interesaba. Country, blues, el rock tienen todas estas influencias, pero es un sonido muy country. Ok. Y su segundo álbum, The Freewheeling Bob Dylan, del 62, en donde ya incorpora mucho material y muchas composiciones propias, y empieza a construirse este mito de Bob Dylan como la voz de una generación, como se lo empieza a identificar y él también se vuelve se mete en causas políticas y su mismo producción artística se acerca bastante al momento político de la época. Y en él Ujú. encuentra el público joven alguien con quien identificarse, gusta mucho su música, con lo cual lo que te digo, empieza a crecer ese mito. eh, y luego, digamos, empieza, digamos, su participación en la marcha, en la marcha en Washington, del movimiento de los derechos civiles, la famosa marcha en Ujú. donde Martin Luther King hace su famoso discurso de Yo tengo un sueño. Ujú. Bob Dylan participa, toca ahí, participa en otros eventos, participa en el famoso festival de música folk de Newport, y entonces se convierte una figura muy importante en el movimiento de la música folk. Eh, y luego empieza, digamos, sus primeras giras, una primera gira en Inglaterra bastante exitosa. Ujú. Y luego, pues, digamos, el documental luego trata de su transformación hacia un sonido un poco más cercano al rock, con digamos, su cuarto, quinto álbum. Y su presentación, digamos, el documental culmina con
su presentación en una gira que hizo en Europa, y particularmente hay mucho material de sus presentaciones en Inglaterra, en Sí, donde se encuentra con que el público ya no quería, o sea, no quería escucharlo, o no quería que hiciera algo distinto. Quería, digamos, como que le criticaron mucho que se fuera de esa música folk, de ese ritmo o de esos sonidos de guitarra acústica y armónica, y claro. que le incluyera guitarra eléctrica y un grupo. Y entonces empezó a ser muy criticado en Inglaterra y también en Estados Unidos. Esto fue en el 60 y esta gira fue en el 66, ¿sí? Él en todo caso Sí, continúa sus exploraciones pero digamos esta gira en Inglaterra y en Europa lo deja muy agotado. Entonces es un periodo de aproximadamente lo que te digo, como 5 años, del 61 que llega a Nueva York al 66, sí, muy corto pero muy intenso en su vida artística, y es en donde casi que se construye el mito de Bob Dylan y al mismo tiempo se deconstruye o cambia, y el mismo artista se va por otros lados. Sí, que hoy en día sí, es un trabajo muy apreciado, nos gusta mucho, pero porque ya sabemos que es un ícono Bob Dylan, ¿no? Que sobrevivió claro. a todas estas pruebas, pero que en su época no fue bien recibido, ¿no? Sí, Entonces, es este periodo el que retrata Scorsese en el documental No Direction Home, que está sí, dividido en dos partes, ¿no? sí. ¿Qué podemos decir sobre el documental y los recursos que utiliza Scorsese? Sí, como tú bien decías, que al ser emitido, haberse emitido en la televisión, está un poco atado a tener un formato más periodístico, más pues, biográfico, pero Scorsese se sale un poco de la línea y nos va introduciendo y va jugando con toda la posibilidad de ya a ver cómo le dieron como el material para que él escogiera cómo contarlo. Entonces, básicamente lo que hace Scorsese es con todas las referencias que van mencionando, incluso cuando no hay referencias a otros artistas o a una época, Scorsese lo que hace es darle vida a ese documental con imágenes de películas. Aquí va metiendo imágenes de archivo de canciones, de los videos que va introduciendo, y los va fusionando con lo que va relatando Dylan. Y yo creo que le da como una energía bastante peculiar y particular al documental, eh, con lo que narran. Eh, es interesante ver cómo, que te pregunto aquí, cómo dirige Scorsese algo cuando ya está todo grabado, o gran parte de lo que está grabado. O sea, prácticamente es como escoger el material para darle vida y luego recomponerlo a un modo diferente, ¿no? Sí, y sí, es interesante hacernos esa pregunta, ¿no? Como espectadores y cineastas también, de tú cómo retratas, o sea, uno, cómo retratas a una persona, y dos, a un artista, ¿no? O sea, si el Ujú, documental, si el audiovisual es un medio apropiado para conocer a alguien, ¿sí? Creo que esa es una ujú, pregunta que siempre nos estamos haciendo. Y si el documental es un medio apropiado para conocer a alguien, o quizás no, ¿no? O sí, porque o sea, quizás no para conocerlo a fondo, ¿no? ujú, Pero hasta qué punto lo puedes utilizar para hacer un retrato de alguien, ¿sí? sí, Quizás no es el medio más apropiado, o quizás sí, pero a lo mejor no es necesario atenernos a la realidad de los hechos. A lo mejor podemos, a través del documental y a través de la superposición de imágenes y sonidos, crear una idea de lo que es esta persona. ¿Sí? Creo que eso lo sí, hace más en Rolling Thunder, porque hablaremos, es un documental sobre una gira, y utiliza unos recursos un poco más atrevidos, si se quiere, porque no es apegada a la realidad, pero a través de eso trata de darnos como una idea del mood, del espíritu o el ambiente,
festivo que tuvo esta gira. Volviendo a Sí, No Direction Home, ¿cómo podemos hacer para retratar la vida de alguien? O sea, uno tiene, o no la vida, sino su forma de ser. su Y uno personalidad. tiene como dos, sí, y qué tan cierto es eso, ¿no? Creo que es una pregunta que siempre se la hacen los documentalistas, sobre lo cual se ha escrito muchísimo y sobre lo cual pues Ujú. nosotros no vamos a dar ninguna solución, pero sí es chévere como plantear esas preguntas, ¿sí? O sea, qué tan verídico, es decir, qué tan verídico puede ser un documental, ¿no? Sí, Si se puede de verdad apegar a los hechos, el documentalista siempre está interviniendo, editando, sí, metiendo su punto de vista. sí, Y cómo retratas, vuelvo, a una persona. Mm, digamos, tú puedes coger y entrevistarlo y grabarlo, que fue lo que Scorsese hizo en su documental Italian American, sobre el cual hablamos en otro capítulo, en donde hizo un documental sobre sus papás. Entonces, básicamente grabó a sus papás y él los animaba a que contaran cosas. Y ellos eran unos personajes, y hablamos de eso en su sí. momento, sobre cómo cuando tu sujeto es un personaje como tan histriónico, tú puedes dejar la cámara y que la persona eche su cuento, y tú vas Y a, ahí está y el, todo. y el espectador se va a quedar con una percepción de realidad que es la que le quiere contar ese sujeto, ¿sí? Claro. Entonces tú recibes, o más bien tú captas lo que esa persona quiera contar. Y él le superponía imágenes de archivo, del barrio de Nueva York, no sé qué, etcétera. Aquí lo que tenemos es un personaje que, a pesar de ser un artista, no es una persona particularmente histriónica en sus entrevistas. De hecho, es bastante reservada, ¿sí? Sí, En- entonces, Bob Dylan da información, pero no sabe si creer mucho en esa información que da. Es una información, digamos, en todo caso, bastante limitada, y además, digamos, él da, no sé, pero me imagino que el documental es 2005, entonces él habla, digamos, 40, digamos, unos 40 sí, años desde el después de los 60 hechos. y pico. Ujú. Ha pasado mucho tiempo, entonces él da como otra versión, como una versión muy filtrada por el tiempo, y como que no quiere, y como que ya digamos, como que tiene cierta, por decirlo así, hay veces cinismo frente a las cosas que han pasado, o hay veces hasta hastío o cansancio frente a toda esa imagen que los medios crearon de él. Entonces da como Sí, una información, podríamos decir, quizás escasa. Y las entrevistas de Bob Dylan pues son cortas, o lo que tú ves de Bob Dylan sí, es corto, así como en el caso de Rolling Thunder también lo es. sí, Entonces aquí se ayuda de un coro de voces que van contando las cosas que pasan. Entonces, digamos que no es un documental típico, o sea, que van contando las cosas que pasaron y que te van dando y te ayudan a construir una imagen de esta persona. Es decir, no claro. solo el sujeto del documental, sino quienes vivieron esa época ayudan a complementar la imagen que vamos a generar de este sujeto en el documental. Sí. Entonces, y son voces que no siempre están de acuerdo, digamos, o que pueden generar controversia en lo que dicen, ¿sí? Ujú. Eh, hay dentro de las personas que se entrevistan, ¿sí? Están músicos, digamos, que lo conocieron, como Claro. Liam Clancy, Tony Glover, Paul Nelson, algunos de los que tengo aquí anotados, pero además muy Sí, importante, Pete Seeger, una figura muy importante en el fenómeno de la música folk, y que sí. habla mucho sobre ese cambio de Bob Dylan al final, ¿sí? Eh, y también Joan Baez. Joan Baez, ¿sí? Y Sí. Dave Van Ronk, que es también una figura muy importante en la música folk, que cuenta la Ujú. historia de que, digamos, la versión que Bob Dylan grabó de House of the Rising Sun,
Fue una Ujú. que es una canción, digamos, es una canción popular cuyo origen no está muy definido. Es una canción Sí. mm, del blues, ¿no? Del sur Ujú. de los Estados Unidos, que la han versionado muchos cantantes y Dave Van Ronk cuenta que él tenía su versión con unos arreglos que él le había hecho y la versión que grabó Bob Dylan en su primer disco, en su primer álbum Bob Dylan, fue la versión con los arreglos de Dave Van Ronk. Ujú. Y esa fue la versión que se hizo muy famosa y que después a Dave Van Ronk le reclamaban que por qué cantaba la canción, la versión de Bob Dylan, ¿no? Cuando era su propia versión. Y luego The Animals, cuando hicieron una versión, se hizo aún más famosa Que es la que más que la de suena. Bob Dylan, que es la más, como la que fue más conocida. Sí. Entonces, ¿sabes? O sea, digamos, música, información que en cual es controversial, controversial, que quizás el artista Bob Dylan, pues, tiene otra versión, no la cuenta así, ¿no? Lo Claro. mismo cuando habla Joan Baez, que es muy interesante, eh, digamos, todo, siempre que aparece Joan Baez y Sí. también sus presentaciones, ¿sí? Era una gran artista, es una gran artista, y eso queda también patente en este documental y también en el de Rolling Thunder. Sí. Dice que pues ella pues tuvo problemas con Dylan, creo que en ese momento ya eran pareja, durante la gira en Inglaterra. Dice como es que Bob nunca me invitó a cantar con él, nunca me invitó al escenario a cantar con él Mm. en esa gira. Iba a ser todo su propio show. Cuando yo lo había invitado a cantar conmigo en Estados Unidos en muchas ocasiones, y así fue, porque ambos, digamos, o sea, Bob Dylan empezó a cantar con Joan Baez en esa época en que se hizo muy famoso en el movimiento de la música folk norteamericana. Sí. Entonces, y Bob Dylan dice como, sí, lo que pasa es que empezaba yo a tener como problemas con Joan, no sé qué, bueno. Claro. Entonces, como digamos las distintas versiones que se cuentan de los hechos te dan cierta idea del carácter del sujeto, ¿no? Claro. Eso es como Eso, interesante. eso es, eso es algo que sin duda como director Scorsese se entrega a a la historia, digámoslo así, a la historia de Bob Dylan o al mito de Bob Dylan. Cómo se entrega ante la forma en la que hay distintas versiones de un hecho y no trata de como ni de corroborarlo ni de desacreditarlo, sino que se Correcto. apodera o por lo menos se nutre o se mete en la onda de Bob Dylan. Y eso es ahí cuando te da, sobre todo teniendo tanto material, porque está eh, otra cosa que también hace como que este documental un poco raro para el formato televisivo es que las entrevistas a las personas, a todo este coro de voces, están hechas en distintas partes, como bien tú decías, pero como que se te ven con cierta calidad. Hay alguien que está en un tren, hay otro que está como en un bar viendo una imagen, viendo un concierto de Bob Dylan como en una pantalla, algo así, si no me equivoco. Em, Ah, sí, Liam Clancy está como en un bar tomando una cervecita. Joan Baez me gusta porque exacto. está como en su casa, como atrás hay una chimenea, está tomándose un cafecito, es como una puesta en escena muy hogareña lo que le hicieron a ella. Sí, exacto, exacto. Pero sin duda, o sea, pero por el contrario, bueno, en orden cronológico, el documental empieza como si tuvieses puesto un documental más de televisión, que empieza ahí Bob Dylan ahí hablando en cámara, diciendo, hablando del tema de la canción, de No Direction Home, y ya luego entra la canción Like a Rolling Stone, que es la que, ¿cuál es la canción que canta, que dice No Direction Home? Hay una canción, Like a Rolling eh, Stone. exacto, a Like a Rolling Stone, entonces, y ahí luego empezamos a pasar por este coro de voces y bueno, hay una frase que me gusta mucho, sobre todo pues como está, cuando se dice, que se dice al inicio, cuando habla de su infancia, cuando habla de time, habla de que el tiempo se detuvo, time stood still.
Y ahí lo que hace Scorsese, luego de mostrarnos siempre video o imagen en movimiento, nos muestra una fotografía como de un bosque o por lo menos de un campo abierto en pleno invierno, una foto en blanco y negro, y luego la hace hace una transición a otra, pero muy lentamente, a otra foto igualita. Y eso me sorprende, o sea, me parece como un detalle súper interesante de Scorsese tomar exactamente esta línea de diálogo de este archivo, sí, de la entrevista y decir, ok, vamos a meter esto, porque eso luego ocurre después de la canción. O sea, es ese momento de que luego cortan silencio y luego él dice, Bob Dylan dice, time stood still, el tiempo se detuvo y se muestran estas fotos. Y así puedes notar un montón de decisiones que tomó Scorsese en montaje con todo Ujú. este material que estaba a su disposición. Sí, porque, y es interesante porque, aunque hemos dicho que el documental es un poco, digamos, te cuenta la vida de Bob Dylan en este periodo de forma cronológica, en realidad no es así. Porque, Ujú. sí es cronológica, pero a lo largo del documental te va metiendo momentos de ese concierto o esa gira en Europa del 66, en Ujú. donde fue bastante criticado por el público porque ya no le gustaba el sonido de Bob Dylan. Entonces, te está contando la historia y te mete momentos en donde hay pelados jóvenes saliendo del concierto diciendo, ah, ya Del no me gusta concierto Bob Dylan, no enfadado, me sí. gusta lo que está haciendo, no sé qué. Y el documental te sigue contando la historia. Entonces no es como que te cuente la historia de, como lo vemos muchas veces, como del auge de un personaje y la caída, Sí, sino te va mostrando la construcción del ídolo, de la figura, del ícono y al mismo tiempo su deconstrucción o su crítica, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? claro. Continuamente te va metiendo esas imágenes como que se introducen o interrumpen el relato, ¿sí? De manera que no es un relato totalmente cronológico. De hecho, Ujú. es chévere porque al comienzo, o sea, muy al comienzo del documental, en los primeros minutos, cuando está contando, hablando de su juventud, eh, él empieza a hablar un poco como de esas figuras como que él admiraba en su momento, o sea, empieza a hablar de sus influencias, de la música country, de lo que escuchaba de joven, se muestran imágenes de estos cantantes, habla de Woody Guthrie, un famoso baladista y cantante de música country, que fue como, por decirlo así, el primer referente o uno de los primeros referentes de Bob Dylan. Fotos de ellos y de pronto él empieza también a decir, a contar sobre pues la juventud de esa época, que le gustaba mucho James Dean, Marlon Brando, y se Ujú. muestra una película de Dean, de, un pedazo de una película de James Dean, eh, y él cuenta como, digamos, estas figuras como que cambiaron en gran medida lo que, digamos, la idea de que los jóvenes tenían en ese momento. Y de pronto corta eso a él cantando Like a Rolling Stone. Y Sí, entonces es un momento como tú dices, uy, qué bien, le va a meter música, ¿no? Y entonces empieza la presentación de Like a Rolling Stone y y es una presentación muy bonita, o sea, genial. Y tú dices, esto está buenísimo. Eh, y luego te das cuenta que esto fue muchos años después en Inglaterra y empiezas a ver pelados hablando mal de Bob Dylan, o sea, como diciendo, no, es que yo vine a ver a Bob Dylan, pero ahorita, now this is rubbish, ¿no? O sea, como que esto es una basura, porque sí. son ingleses. Ujú. Eh, y entonces tú quedas como, uy, wow, pero o sea, de verdad, o sea, como que, ¿qué es esto? Claro. Mucha gente como criticando a Bob Dylan, repito, o sea, críticas que se hicieron en su momento porque pues era un cantante que estaba cantando una cosa y luego cambió a otra, a otro estilo, otro sonido y le pasó lo que le pasa a muchos cantantes o muchos artistas cuando hacen eso. Claro. Ahora, hoy por hoy, Bob Dylan ya como figura consolidada, pues nadie diría eso, pero es interesante ver cómo la gente rechazó ese cambio en su momento y cómo lo muestra Scorsese desde el principio,
cuando te está contando su historia, te Sí, mete esas imágenes, ¿sí? Entonces sí es es, interesante cómo utiliza esos recursos para choquearte un poco, como para incomodarte o que no te quedes cómodo viendo una historia contada cronológicamente, sino que te claro, reta a poner un poco más de atención. claro. Sí, exacto, es, es curioso porque ahí va un poco el tema de la palabra, el concepto más importante en el cine documental, que creería yo que es la verdad, o por lo menos qué verdad, o qué tipo de verdad, o la subjetividad al abordar un personaje. Porque bueno, o sea, recuerdo cuando hablábamos de Italian American y American Boy, que tú decías que, claro, cuando una vez pones aquí, porque aquí Scorsese está haciendo el doble de trabajo, o sea, aquí está haciendo dos cosas a la vez. Cuando tú pones una cámara frente a alguien que se supone que no es un actor, sino una persona de carne y hueso que se va a llamar Bob Dylan, eh, ya ahí hay cierta predisposición, o sea, ya ahí te estás transformando en algo. Pero eso lo hizo en Italian American con sus padres Scorsese en los 70s. Pero aquí, ¿qué hace? Aquí, porque claro, no sale de esa habitación, pero aquí juega con el montaje también. Entonces, te, así como utilizaré el ejemplo que tú dijiste, o sea, él narra que va a contar, va a hablar sobre pues, su momento álgido, luego meten esa presentación y luego muestran la reacción del público. Entonces es como cómo, cómo atacar o cómo narrar un personaje donde el concepto de subjetividad es como está entre hijos, o sea, es como desde dónde lo ve, dónde pones el espectador. Y es eso, lo pones en un sitio incómodo porque no sabes, no lo sabes juzgar, o sea, no es una película sobre un artista que lo sacrificó todo para llegar a la cima y luego fue odiado, no, no, él te va metiendo por todos los caminos posibles antes de que tú luego de verlo te quedes como más preguntas, incluso. Y es como que es la magia un poco, o por lo menos la destreza de narrar la vida de un artista así tan complejo. Sí, sí, quizás sea el momento de hablar sobre Don't Look Back, el documental Ujú. de A. Penny Baker, un documental del 67, ¿sí? Un documental del 67 sobre Bob Dylan. El documental de Scorsese cubre este periodo porque va como hasta el 60 en el 66, que es cuando tiene un accidente de moto, Bob Dylan, digamos como que Ah, después bueno. de su gira de su gira del 66 en Europa, termina el documental y te muestra como como un letrero que dice que en el 66 tuvo un accidente, lo cual lo separó y no volvió a salir en tour por muchos años, o sea, casi 10 años. Ujú. Entonces, Don't Look Back es del 60, o sea, salió en el 67, pero se grabó en el 65, en el Ok. primer tour en Inglaterra que hizo Bob Dylan, que no es el tour cuyas imágenes utiliza Martin Scorsese en No Direction Home, es otro tour y es un documental muy famoso porque, o digamos, sí, es un documental muy famoso, es este que empieza con las imágenes con las imágenes de Bob Dylan en, con unas cartas, como que las va soltando mientras suena de fondo Subterranean Homesick Blues, que Ok. pareciera que fuera un videoclip de Subterranean Homesick Blues, pero pues no lo es porque en esa época no habían videoclips. Es como una forma de introducir el documental en donde Ok. está Bob Dylan, no se muestra cantando, sino como mostrando como unas tarjetas en donde está como la letra de la canción y las va botando.
y atrás sale Allen Ginsberg. Y, y luego empieza el documental y es un documental que tiene una forma muy particular y muy específica de esa época que tenía que ver mucho con una ideología y una forma de hacer el documental o una concepción del documental que podría identificarse con lo que se llama el cinema verité, que es como un Sí. cinema de la realidad, una concepción de que el documental tiene que ser lo más objetivo posible. Y por eso el cineasta tiene que, digamos, eh, teniendo los medios técnicos que le permitan grabar si quiere o grabar el sujeto, sea este una Ujú. persona, una ciudad o lo que sea, eh, digamos, limitarse a filmar la realidad, ¿sí? Sin Y tanta intervención. acercarse, exacto, sin intervención, acercarse a la realidad de la forma, digamos, más objetiva posible, debería ser el trabajo del documentalista. Ujú. Y, tratar, digamos, eso se nota en el documental Don't Look Back. Es un ejemplo de esta forma de concebir el documental. Claro. Penn Baker, justo con otro documentalista, graban a Bob Dylan durante este tour, graban sus presentaciones, Ujú. unas muy buenas grabaciones aquí todavía está tocando, digamos, su material de sus tres primeros álbumes, está, digamos, Blowing in the Wind, hay presentaciones The Times Are Changing, digamos, sus Ujú. canciones que llamaban de protesta más icónicas, y la gente responde muy bien a estas presentaciones. Ya se graba, digamos, el fenómeno fan, ¿no? Como los fans Ujú. de Bob Dylan y las fans sobre todo, detrás de él, aquí y allá. Eh, Se muestra su relación siempre compleja y problemática con la prensa. No quería responder como muchas preguntas o generalmente les daba la lata o les reñía a los entrevistadores y les preguntaba, bueno, pero esto no es así, o tú qué piensas de esto. Un entrevistador de la revista Time, me parece al final, o sea, le da Mm. o sea, le da durísimo y le empieza como a decir, no, pero yo sé más de tu trabajo que tú, mientras tú nunca vas a saber del mío porque tú no sabes lo que yo hago, no sé qué, o sea, lo critica muchísimo. Sí. También muestra ciertas negociaciones de plata que hace su agente en ese momento, Albert Grossman, con un agente, creo que de la BBC o con un agente de un canal, está como con un inglés Todo el rato. negociando la tarifa para que Bob Dylan se presente en un programa. Entonces empiezan a decir, no, mira, a este pidámosle 200 y luego al otro a este pidámosle 1200, 2000 y luego a este otro le decimos que le pedimos 3000 y entonces a ver si de pronto nos suben y así empiezan a hacer como a negociar y eh, Penn Baker está con su cámara ahí quieto, o sea, grabándolo todo, ¿sí? O sea, Sí. obviamente, hay planos muy largos, obviamente hay montaje, hay momentos en donde corta otras cosas, pero generalmente son, digamos, planos muy largos de estas conversaciones, de estos comerciales, de estas Co- conversaciones, estas Ujú. negociaciones, y también de momentos muy íntimos. Eso era lo que también quería lograr el documentalista, como acercarse a la intimidad y crear un retrato del músico, no solo como en su imagen pública, sino también contrastarla con Su su imagen imagen privada. privada. Entonces lo muestran a él hablando con los músicos, con Joan Baez nuevamente, que lo acompaña en esta gira. Graba presentaciones de Joan Baez, tiene también peleas con Donovan, que era un cantante folk inglés, y entonces como que se Ujú. muestra cierta rivalidad con este cantante. em, y digamos, en últimas, o sea, uno en el documental, digamos, como que logra un retrato bastante fidedigno de lo que ocurrió en ese momento, o por lo menos de lo que el cineasta seleccionó. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, en realidad esto que me está mostrando, sí, esto fue grabado, esto es real, pero no es una visión completamente objetiva, porque eso es imposible, ¿sí? Claro.
En el documental tú siempre vas a tener siempre hay una subjetividad que selecciona qué es lo que muestras y qué es lo que no muestras, qué es lo que grabas, qué es lo que no. Hay cosas que tú descartas. De hecho, Penn Baker hizo un documental distinto con las escenas que descartó de este primer documental. Un documental que sacó creo que como en el 2007, algo así. No menos. Entonces, digamos que es un documental que te muestra lo que quería hacer este movimiento del cinema verité, pero también te lleva a ti a cuestionarte si esos postulados de la objetividad son posibles en el documental, ¿no? O sea, Ujú. pareciera que en realidad no, ¿sí? Claro. Por lo cual, Sí, en este momento, documentalistas como Martin Scorsese, pues llevan a infinidad de recursos distintos, ¿no? O sea, claro. que es lo que hemos visto en el documental. Y Mm. hablo de Penn Baker y este documental porque este es uno de los, este no, pero después Penn Baker vuelve a grabar la gira de Bob Dylan un año después, en el 66, la gira en Inglaterra y otros países de Europa, Mm. que es la gira en donde lo critican y que es el material que utiliza Martin Scorsese en Don't Look Back. ¿Sí? Ese es un material que también rodó Penn Baker, con el que quería hacer un documental distinto, pero este material lo editó el mismo Bob Dylan, ¿sí? Em, y con ese material lo editó Bob Dylan junto con otro documentalista, con el asistente de Penn Baker, Sí, e hizo otro documental que finalmente como que salió, como que no tuvo mucha repercusión, creo, pero hizo un documental distinto, ¿sí? Em, entonces, esto lo digo porque otra cosa que hace Martin Scorsese en No Direction Home es reutilizar. O sea, en la reutilización, el reciclaje de imágenes, que es muy propio de los documentales hoy por hoy, quizás siempre, ¿no? Pero digamos sí, como que en este momento de la cultura, del cine, en donde siempre estamos buscando imágenes del pasado, en donde siempre hay como una comercialización de la nostalgia, es muy sí. común buscar imágenes anteriores, ¿no? De lo que sea. Quizás esto fue lo que llevó a Penn Baker a reutilizar esos descartes de Don't Look Back para hacer otro documental, ¿sí? Claro. Estamos buscando siempre imágenes del pasado. Eh, Scorsese lo reutiliza imágenes de Penn Baker y de otros documentales folk, de otros documentales, por ejemplo, de los documentales que hizo Murray Lerner sobre el Festival de Música Folk de Newport, del 63, el 64, que fueron muy, muy importantes, en Mm. donde se demuestra que Bob Dylan se había consagrado como la figura casi central del movimiento de la música folk y lo que llamaban la música de protesta en Estados Unidos. Y luego utiliza imágenes de ese mismo festival, pero del año 66, en donde Bob Dylan había cambiado su sonido un poco más cerca al rock y en donde hace una presentación muy distinta y en donde algunos dicen que lo abuchearon, ¿sí? Al parecer eso Mm. es como otra leyenda, otro mito. Y aquí nuevamente Scorsese nos ofrece la versión de muchas personas para que tú te formes tus conclusiones o no te formes ninguna, ¿sí? Claro. Nuevamente, su objetivo no es darte información como si esto fuera un documental, pues en el 66 Dylan se presenta y la gente dice esto. Claro. No, es como para que tú te busques la información por tu lado o llegues Tiene, a tus conclusiones. tiene como una aproximación a nivel como de la o sea, a nivel de cómo llevan la información los who done it. O sea, como si fuera un crimen. O sea, como las versiones, distintas Ujú. versiones de las personas sobre un hecho. Y al final no se sabe qué pasó en verdad. O sea, o un caso sin resolver. Tiene como esa
esa aproximación. Ok. De hecho, es como es como resumir este trabajo que está haciendo, que hizo Scorsese en estos dos documentales, es, te cuestiona quién es, o sea, no sabrías responder quién es Bob Dylan. Yo creo que esa es como la incógnita más grande, o por ¿O lo... quién es para ti, no? Claro, ¿Quién es para ti, Bob Dylan? Creo que quizás es lo más importante. ¿quién es para ti después de verlo? O sea, después de ver estos dos Ujú. o de acercarte a su obra. Porque yo creo que eso es un aspecto clave que hemos venido pues más o menos tocando en la conversación, que es eh, Bob Dylan se apropia de la percepción que tiene el público sobre él para tergiversarla a tal punto claro, llega con este proyecto a Scorsese a decirle, mire, esto es, o sea, aquí cuenta, saca un documental de aquí. Y Scorsese va por la misma onda de la cual ha venido trazando Dylan en su vida como personaje público. Bueno, hablemos brevemente de Close Up como para dar un poquito de contexto y entrar en cómo Ujú, pudo haber influido esta película en Rolling Thunder, ¿no? Porque aparentemente películas que tratan temas muy distintos. Bueno, Close Up, una sí. película de 1990, como dices, del digamos, famosísimo y cineasta y maestro que fue Abbas Kiarostami, cineasta Sí. iraní, que pues nos dejó una extensa filmografía muy analizada y muy, muy valorada. Ujú, Y en Close Up de 1990 pues nos deja como una de sus primeras grandes obras. Básicamente es la historia de un señor que se llama Hossein Sapsian, ¿sí? Este señor Sapsian lo que hace es, ujú, él se hace pasar por el director, otro director iraní que se llama Mohsen Makhmalbaf, se hace pasar por Mal Macbeth ante una familia, ¿sí? Y esta familia, que es una familia que se ve que es un poco de recursos, le cree y los hijos de esta familia están como muy interesados en el cine, entonces este señor los empieza a visitar haciéndose pasar por Mac Malbaf y como que los convence de que quiere hacer otra película y que quizás la va a grabar, va a utilizar la casa de ellos como locación para grabarla y que quizás pueden actuar en ella los hijos de esta familia, que son unos muchachos, digamos ya grandes, ¿no? Creo que han estudiado ujú, ingeniería o algo así. Eh, y entonces, y lo que ocurre es que este señor es, eh, es arrestado y puesto preso y lo juzgan como por fraude, por tentativa de fraude. Al parecer, estos señores, esta familia le dio una plata a este señor, Sapsian, tampoco muchísima, ¿no? Pero le alcanzó a dar una plata, ujú. que no era mucho, era como que para que hubiera un transporte, algo así. Pero en todo caso, pues el tipo fue procesado por intento de fraude. Y lo que hace Kiarostami es mostrarnos un poco esta historia. Este señor lo juzgan, vemos el juicio y finalmente lo liberan porque la familia lo perdona. Y finalmente él y junto con, aparece en el documental el verdadero, no documental, en la película, el verdadero Mose McMalbaf, eh, que se encuentra con el falso McMalbaf al final de la película. Y lo interesante es que esto Kiarostami lo hace, o esta historia la muestra con digamos, no con los actores, con las personas que en realidad vivieron esta experiencia, con los protagonistas reales, es decir, la persona, el sujeto de que estamos hablando, hace de sí mismo en el Ujú. documental, en el documental, en la película, y la familia también hacen de sí mismos en la película, y lo que vemos son imágenes, entiendo, del juicio real de esta persona. Y esta persona durante el juicio empieza a hablar de por qué hizo lo que hizo, o sea, por qué alguien habría de hacerse pasar por un director, ¿sí? Como famoso en Irán,
y meterle a una familia pues, inocente el cuento de que es un director y empezar como a vivir esta vida de director. Y él dice que pues él es un tipo que pues siempre se sintió como muy, o sea, como una persona que no tenía muchos recursos, tiene un hijo, es separado, trabaja en una tienda, no sé de qué, no recuerdo de qué, pero como que, digamos que no le podía dar a su hijo lo que él quisiera, era una persona que se sentía muy mal consigo mismo, con su vida, y que al hacerse pasar, él amaba el cine, y en particular el cine de Hossein Makmalbaf, también habla de Kiarostami, pero él admiraba mucho la capacidad de este cineasta de retratar la vida de la gente y se sentía muy Sí, identificado con los temas de sus películas, entonces como que él decía cómo una persona puede retratar de verdad lo que yo siento en una película. Sí, entonces lo admiraba mucho por eso. Y él al hacerse pasar por este director, dice que estas personas lo empezaron a ver, a notar. O sea, notaban a una persona que de otra forma no hubiera ni no siquiera era. volteado a ver. Entonces es como si este performance de ser un director, esta actuación, le permitiera a él existir casi, ¿sí? Entonces al introducirse de manera ficcional a la realidad de una familia, ¿no? Él existía. ¿M? Ujú. Entonces, esta idea tan interesante la retoma Scorsese en su documental Rolling Thunder, porque, y esto él lo dice más o menos así en una entrevista que vi, que, digamos, ¿cómo retratamos, nuevamente la pregunta, cómo retratamos a una persona, a un sujeto? Podemos conocerlo o acceder a su vida y a su realidad a través del documental y a través del cine. Pues en este caso él lo que hace es que, em, digamos que digamos, muchas veces lo que intentamos hacer, quizás como documentalistas o también como, como público de un cantante o de un artista en específico, es que queremos introducirnos en su vida, ¿sí? Y como capturarla de alguna forma, mostrar algo de él, o casi que Sí. acercarnos a él y, por decirlo de alguna forma, como que abrazarlo o abarcarlo. Sí, que queremos como poseer al artista, ¿sí? Entonces, Ujú. él lo que hace es que introduce un elemento ficcional en este aparente documental que estamos viendo, que es un documental sobre una gira que se llama Rolling Thunder Review, que hizo Bob Dylan en el 75. La mitad parte en el 75 y parte en el 76. Entonces él utiliza el material de la gira del 75, pero para introducirnos a ese material, eh, él, digamos, crea un cineasta, crea una persona que se llama Stefan Van Dorp. Entonces Van Dorp nos lo muestra Dumbledore. como un cineasta un cineasta como muy de vanguardia de los 70s, que Sí. grabó el Rolling Thunder Review de Bob Dylan en el 75 y estuvo presente durante toda la gira y estuvo grabando a Bob Dylan. Sí. Eh, Esto es una ficción, ¿sí? Stefan Van Dorf en realidad no existió. Es un Pero si te personaje muestran las imágenes. pero sí te muestran las imágenes que se grabaron. Eh, Ujú. y te entrevistan al documentalista diciendo, no, sí, yo estuve ahí y grabé todo eso. Y el motivo por el cual yo quise hacerlo, o más bien, el motivo por el cual yo estoy participando en este documental de 2019 es porque yo quiero que se sepa que yo fui el que grabé eso y quiero que se sepa que yo creé esas imágenes y yo fui el que grabé a Bob Sí. Dylan en ese momento, ¿sí? O sea, muestras como hay una voluntad de, nuevamente, un personaje que quiere existir a través del cine, ¿sí? Habiendo participado en algo en lo que no participó, ¿sí? Entonces yo lo veo en cierta medida como una forma de Scorsese de hacerse presente en esta ficción de
en esta ficción basada en un hecho que sí ocurrió, que fue la gira de Bob Dylan, ¿sí? Claro. Pero al crear un personaje y particularmente un director, ¿sí? Eh, creas una ficción que te permite a ti personalmente acercarte aún más a Sí. esa realidad, ¿no? En cierta medida como lo hizo este señor iraní eh, en la película de Kiarostami, Claro. ¿no? Y formar parte de la misma narrativa, Sí, como sin haber participado en introducirse, ella. Exacto. correcto. Ahora, todas estas imágenes que vemos del concierto las grabó el mismo Bob Dylan junto con otro documentalista que si no estoy mal fue uno de los que colaboró con Penn Baker en Don't Look Back. Y ellos la grabaron porque Bob Dylan tenía la idea de hacer una película, no una película sobre la gira, sino una película de ficción, pero quería grabarla en la gira, ¿sí? Y de hecho la hizo, se llama Renaldo Anclara, ¿sí? Y salió en el 78. Entonces Ujú. él quería hacer esa película y por eso se grabó todo este material, que es el que nos presenta Scorsese en Rolling Thunder Review como grabado por Stefan Van Dorf, un personaje ficticio. No es el único momento en el que la ficción se cuela en este documental. Eh, Ujú. hay varios momentos. Hay un momento en donde sale una persona que supuestamente fue el que sale con su nombre real, Jim Giannopoulos, que es como un tipo como de negocios, como que se ve que es un tipo de negocios que fue como el promotor del, De la el gira. promotor de la gira, ¿no? Y entonces él habla de la gira desde el punto de vista de los negocios, o sea, hay un momento que dice como en ese momento todo el mundo estaba haciendo gira, los Beatles, no sé qué, básicamente había que agacharse y coger la plata, entonces yo le dije a Dylan, oye, aquí estamos perdiendo una oportunidad, hagámonos una gira. Eh, este personaje, aunque sí existe, en realidad no tuvo nada que ver con la gira. Él en esa época estaba apenas estudiando Derecho. Este Jim Giannopoulos es un ejecutivo de la Paramount, de Fox, pero no tuvo nada que, o sea, no fue el promotor de esa gira, ¿no? Pero entonces él habla mucho sobre la gira y habla mucho de la gira desde el punto de vista de negocios, ¿no? Claro. Sí, es una Eh, aproximación. Y claro, están, es meter personajes, es como meter actores dentro de un documental. Entonces, meter personajes dentro de un documental. Esa es como la aproximación que podría hacerse, ¿no? es una de muchas formas que hay para acercarse a la realidad. eh, y es interesante porque, digamos, digamos que en cierta medida todo lo que uno ve, muchas veces, o sea, se lo cree, ¿no? Y entonces es Claro. de pronto como, o sea, no te creas todo lo que te están mostrando. ¿No? Claro. O sea, que creo que es algo que va muy con la personalidad de Bob Dylan. Él habla mucho de eso, Ujú. ¿no? De evitar como creer en todo lo que dicen los medios y todo Sí. esto. De, de hecho, ahí, bueno, justo en esa gira que trata, de la que hablan en el documental, la de los Rolling Thunder Review, Dylan está todo el tiempo se maquilla la cara de blanco, bastante. Y hay un momento donde o sea, cuando está cantando, y hay un momento donde tiene una máscara puesta. Y ahí él dice que él quiso que todo el equipo tuviera máscaras puestas durante la gira, pero que no había muchas. Pero lo que me queda de esa, que también tiene que ver con toda este juego que está haciendo Scorsese con Dylan y los espectadores, hacia los espectadores, es que Dylan dice exactamente una frase con respecto a las máscaras, que me pareció bastante interesante, que es: cuando alguien está usando una máscara, te va a decir la verdad.
Entonces, eso me parece como interesante porque, claro, ese juego de que, por ejemplo, supongamos, cojamos el caso de Steven Van Dorff, que es el director creado para que Scorsese, a través de él, se sienta parte de... Claro, esa es la verdad que quiere contar Scorsese. O sea, de que usando a alguien que no existió dentro de una historia, básicamente te está diciendo su verdad, a pesar de que nos está mintiendo. En cambio, cuando alguien está así expuesto, que creo que aquí ya estoy parafraseando un poco porque Dylan después dice, pero cuando alguien no lleva una máscara, sí tiene más posibilidades de que sí te mienta. Ujú. Como que seguro te va a mentir, dice, algo así. Exacto, exacto. Entonces ese juego es bastante interesante, sobre todo porque, claro, como tú bien dices, eh, claro, no creas todo lo que ves, pero es que, claro, te lo muestran en un documental que tiene un montón de recursos que tú no sabes en qué momento te están mintiendo o que no. Porque usan la música, de la nada te meten... aquí, sí, como tú decías cuando estábamos hablando del anterior documental, aquí hay más libertad y es un poquito más atrevido en los recursos. Mete imágenes de películas, mm, de la nada se va y te empiezan a hablar de otros personajes que formaron parte de este crew, de este club. Entra Johnny Mitchell, entra Joan Baez, entra Alan Ginsberg. De la nada, es que claro, es lo potente que hizo Dylan en cuanto a tener tanto material para poder jugar con las realidades. Ujú. Entonces, recuerdo que hay un momento que van a un cementerio, Ginsberg y Dylan, Ah, que es sí. una, que es Creo una que la tumba de escena Jack bastante, Kerouac, ¿no? bastante interesante. Exacto. Y claro, yo creo que también es un tema de rumores. O sea, de pronto quienes estén como más inmersos en el mundo Dylan, yo no era mi caso, pero el tema de Joan Baez y Dylan, hay un momento, hay una conversación, o sea, una escena que me parece magistral, que es cuando Dylan, esto todo pues material de los setentas, cuando Dylan y Joan empiezan a hablar de que por qué te casaste. Eh, y es una escena bastante, parece, no sé si sería de la película esa que sacaron oficialmente, si es el material exacto, que si es de esa película, no sé si recuerdas esa escena que se hablan cara a cara, que dice, no, yo me casé porque, Dylan dice, yo me casé porque la amaba. Y ella dice, yo me casé porque creía que lo amaba. Y después dicen, y después se quedan mirando, fijo a fijo, frente a frente los dos. Y es como, claro, tú no sabes qué te están contando. Eh, Si será verdad o no. exacto. Estábamos hablando antes de grabar que si que si me había visto el documental pensando, o sea, sin saber nada, o sea, sin saber que era mentira y que no. Yo me lo vi creyéndomelo todo. Sí, yo también. Y después fue que me puse a leer cosas eh, y entendí que eso no pasó. Aunque sí sospeché, bueno, aparte porque entre los entrevistados sale Sharon Stone, que supuestamente ella y su madre eran como, más su madre, eran como fanáticas de Bob Dylan y del grupo. Y pues ella entró en ese concierto, en esa gira, como que los vio y llevaba una camiseta de uno de los integrantes de Kiss, que pues si bien, o sea, hay que aclarar, evidentemente que la banda siempre estaba pintada, tenía la cara pintada de blanco con negro, pues aquí un poco la- las marcas. Entonces eso le llamó la atención a Dylan. Y empezó a partir de ahí, antes de iniciar la gira, a pintarse la cara de eso,
luego más adelante cuentan Pero dice que fue por Sharon Stone. Creo que por la decía que era que camiseta que los había tenía puesta. visto Ah, y que dijo que los había visto, pero lo recordó. Y que a partir de con ahí se empezó la... a pintar la cara, ¿no? O sea, yo entendí que el tipo empezó a pintarse la cara. O sea, es que en Mucho realidad antes. es uno de los temas que no, sobre los cuales pues no te dan explicación, porque él Ujú, empezó a pintarse la cara, pero además cuenta que fue con Scarlett Rivera, con la violinista, a ver a Kiss porque supuestamente ella salía con, no sé si con Gene Simmons o con uno, bueno, uno de los integrantes, ujú, y que le había gustado. O sea, dice eso, pero no dice que por eso fue que se pintó. Es otra de entiendo. las temas que están como Claro, muy, como, ¿no? Como en el aire, que sobre lo claro. cual no sabes a quién confiar. Pero Sí. sí muestran cuando Sharon Stone supuestamente fue al concierto de Dylan con la mamá con una camiseta de Kiss. Todo lo cual Ujú, era falso, ¿no? O sea, pero yo también lo ujú. creí. O sea, ella cuenta que fue y que después se lo volvió a encontrar en otra fecha de la gira y que Bob Dylan le dijo que si quería ser parte y que empezó a trabajar en la gira planchando ropa, una cosa así como de Sí. asistente Y luego le y que termina dedicando una supuestamente, canción. sí, que le dice que Just Like a Woman le dijo como, mira, te acabo de componer una canción y es Just Like a Woman, y que después le dijeron que no, que eso ya llevaba como 10 años, esa canción era vieja, y que se Exacto. puso a llorar. O sea, que es una anécdota totalmente plausible, me parece, Claro. pero, pero que es Falsa. mentira. Es Claro. falsa, sí. No O tiene sea, ninguna Sharon relación. Stone no fue a ver a Bob Dylan a esa. Creo que tenía 17 años. No fue a ver a Bob Claro. Dylan a esa. Y mucho menos trabajo en la gira. Sí. Hay Sí, sí, muchas sí. cosas que de la vida de Bob Dylan que, hablando de Joan Baez, que tanto en este documental como en los otros, en todos de los que hemos hablado en realidad, se sugieren pero no se tocan a profundidad y son más que todo o sea, sus relaciones sentimentales y en general sus relaciones, por ejemplo, familiares. Él no habla prácticamente de sus padres, o sea, dice que se sentía como muy desafectado, sentía muy poca conexión con su lugar de origen. Eh, Sí. y, y digamos, se habla de la gente, pues hay, digamos, se nota que hay una cercanía, amistad con estos músicos. Pero digamos que como que no se habla mucho de sus relaciones personales, ¿no? Y claro, me parece normal porque Bob Dylan se nota que es muy parco en ese sentido y en últimas, como todos los artistas, pues creo que eso él lo plasma en su música. O sea, gran parte de su música, por lo menos, hablando de relaciones sentimentales, gran parte de su música parte de esas relaciones tumultuosas que tuvo, por ejemplo, en el caso de Free Willing Bob Dylan, de su relación Ujú, con Susan Rotolo, una artista que también hacía parte de la bohemia de Nueva York de los 60 y que aparece junto con Dylan en la portada, en una icónica portada del disco de Free Willing Bob Dylan. Susie Rotolo habla en No Direction Home, habla también Joan Baez, pero pues no hablan mucho como de su relación en realidad. Y, y lo cierto es que en medio desde este documental, digamos, en la época que retrata el documental de No Direction Home, en el 65 Bob Dylan se casa. ujú. Creo que eso, o sea, lo recordé por lo que dices a propósito de Joan Baez, creo que eso genera, digamos, gran parte de los conflictos con Joan Baez y en algún momento, porque ellos pues habían tenido una relación también, y en algún momento del documental ella deja de aparecer. O sea, ella lo acompañó en esta gira en Inglaterra, pero en un momento se fue. Se nota que habían peleado, como que, eh, pero pues no te lo dice, no te lo explica. Nuevamente, Sí. volvemos al tema de que, digamos, hay muchas versiones de los hechos. Tú no sabes muy bien a quién creerle,
pero además hay cosas como que se ocultan y tú lo notas, ¿no? O sea, notas en este documental y creo que también lo notas en Rolling Thunder, en Sí, donde sabes que hubo una relación seguramente muy intensa y que terminó ya con Joan Baez, y es algo que se sugiere pero que no se ve. ¿M? sí, Y pasa también en los otros documentales. Digamos que su vida personal no es algo que ningún documental de los que hemos hablado trate directamente, pero sí se sugiere, sí está ahí, ¿no? claro. Sí, es que yo creo que esa es la gracia de Bob Dylan. O sea, que nunca se sepa en verdad quién es. eh, Sí, es un personaje que guarda mucho misterio. Hablando de lo del pintarse la cara de blanco, es interesante que eso es también lo que hace, perdón, Joan Baez en un momento empieza a disfrazarse de Bob Dylan y se pinta la cara ah, de sí, blanco y habla con el crew y con la gente como si fuera Bob Dylan. Y es otro de los sí, momentos en donde encontramos una especie de digamos, como esa lúdica o esa más bien pantomima, eh, que parece que es el espíritu de, de, la, de la gira de Rolling Thunder Review y es el espíritu del documental también. O sea, aparte sí. de este meter personajes que no estuvieron ahí, el promotor, Sharon Stone, el político, el director, Ujú, parte de que el documental quiere pertenecer a ese juego, ¿sí? A ese juego que fue la gira, ¿no? Se nota que es claro. una cosa muy de amigos que quisieron unirse y en algún momento hacer esta gira, presentarse en escenarios más pequeños, Sí, y había como una idea de una tropa de comediantes o de artistas callejeros. Obviamente no lo es, no fue así, pero querían mantener ese espíritu. Y ese espíritu creo que lo quiso así mantener es. vivo Scorsese en el documental a través de estos artificios. Em, Ujú, el documental comienza, como tú habías recordado, con una escena de una película de Georges Méliès en donde Méliès hace un truco de desaparecer a una mujer. Y creo que desde ahí nos anuncia el documental que lo que vamos a ver va a ser un poco un truco, ¿no? Ahí, digamos, hubiéramos podido claro. coger un poco una pista de que lo que vamos a ver va a ser un poco un truco de magia. Y al Ujú. final también la película termina con un personaje, a él sí no lo reconocí, pero de una película del cine mudo quitándose una Ah, máscara, sí, ¿no? sí, Entonces, creo que esas viñetas con las que Scorsese, digamos, inicia y termina su documental nos dicen mucho de lo que él buscaba y era claro. capturar ese espíritu lúdico y, por decirlo así, artificioso o más bien, digamos, por decirlo de alguna forma, De ilusión. juguetón, de ilusión, ¿sí? Y que fue esta gira, Rolling Thunder Review. Recordemos que Sí, review, digamos, quiere decir revista, que es como una forma de presentaciones teatrales que fueron como muy populares digamos, entiendo que a comienzos de siglo, años 20, en donde tenías como un sí, presentador que hacía magia, luego tenías a un personaje que hacía comedia, hacían pequeños sketches, luego se presentaba un grupo musical, entonces una revista era como una combinación de varios actos claro. artísticos de entretenimiento y por eso, y entonces esto, el hecho de llamarse review, invoca ese espíritu, digamos, lúdico de estas presentaciones. Que incluso lo hace todo el tiempo la película, lo hace todo el tiempo el documental, porque hay varios segmentos donde el personaje de Allen Ginsberg, que es un poeta, es poeta, está recitando siempre poesía, la que escribe, y hay una escena donde está recitándola frente a un montón de señoras, como en un club, una especie de club, y luego salen y empiezan a bailar, y
pero ese baile, en verdad, creería yo que no es la canción que está bailando, sino que es otra canción que no escuchamos porque está sonando una canción que está tocando Bob Dylan en el concierto. Entonces es como Ujú. ese viaje, ese constante cambiar y sobre todo porque, bueno, no lo hemos hablado, pero Bob Dylan, sus canciones son muy líricas, o sea, tienen mucha letra, digamos, lo así. Entonces es como que eso de que estamos escuchando una canción que tiene un fuerte mensaje, o sea, tienen historias, están muy bien cargadas, pero después también está las historias, perdón, los poemas también, que prácticamente es el medio, la palabra es la herramienta principal. Entonces es como que también balanceando eso, poesía y música, poesía y música, poesía y música, magia, cine, o sea, presentación, performance, o sea, hay muchas cosas que están todo el tiempo moviéndose, Ujú. eh, sea real o no, pero está todo el tiempo moviéndose. Entonces es eso que tú dices del review, o sea, porque no es review de reseña, sino RVUE, Revista. entonces de revista, exacto. Entonces eso como que todo el tiempo está pasando algo por distintos performers. Interesante hablar de la parte que me parece fundamental. Habíamos dicho que Bob Dylan se alejó de esta imagen del ícono de la música de protesta, sí, de la música de protesta norteamericana, ¿no? Para nosotros, yo cuando escucho música de protesta, para mí es como, ¿no? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Piero. En Latinoamérica es una Sudamérica. tradición muy rica y muy amplia, la de la música de Ujú. protesta. Y creo que pues nosotros crecimos mucho con eso porque pues nuestros padres, la generación anterior, la oía mucho. Pero Claro. por eso yo, música de protesta, pienso eso. Pero había música de protesta, ¿no? En Norteamérica, obviamente, y pues decíamos que Bob Dylan en un momento fue tomado casi como un ícono de ese género musical. Digamos que aunque él repudiaba ese título, sigue muy involucrado en temas sociales y aquí en Rolling Thunder Review fue una gira que empieza, digamos, casi 10 años después de cuando termina No Direction Home. No Direction Home termina en el 66, digamos, es el retrato que nos quiere mostrar Scorsese desde su infancia hasta 1966. Rolling Thunder es del 70, es un hecho que ocurre en el 75, ¿sí? Se siente Sí. casi como una continuación del anterior documental, solo que utiliza otros recursos. Pero estaba hablando de esto porque nunca dejó los temas sociales y hay una parte en donde, o sea, en esta época fue cuando lanzó su famoso sencillo Hurricane eh, sobre el boxeador que fue condenado injustamente en, Sí. Por su en raza. esa, justo en ese momento. Claro, y fue un tema de que era negro, ¿sí? Em, Ujú, Rubin Carter, de Hurricane, ujú, el huracán. Em, Él logró su libertad luego de pues, una revisión a su juicio muchos años después, en los 80s, no recuerdo en qué año. Pero es un tema que Bob Dylan quiso sacar, poner sobre la mesa y lo hizo mediante una canción, una gran canción. Fue de las primeras canciones, de hecho, que yo oí de Bob Dylan, muy larga, lo cual era muy inusual para esa época, que contaba esta historia de Rubin Carter, el huracán. sí, Entonces, es un tema que Scorsese no, obviamente no quiere pasar por alto y le da un buen tiempo en la sí. película y de hecho Lo hay entrevista. entrevistas a Robin Carter, ¿no? Lo Ujú. entrevista a él. Sí, sí, esa escena es bastante. Yo no la conocía esa canción y la verdad es que em, hay algo también en que la canción o la letra es tan potente porque, pues, esto no es Scorsese, esto es que grabaron el material así.
los planos son muy, muy cerrados de la cara de Dylan y de la boca de Dylan, de los ojos de Dylan, y tú estás escuchando en muchas partes del documental, pero sobre todo en Hurricane, tú te estás quedando con todo eso y luego te va mostrando, porque esa canción la está cantando frente a un público, que, creo que en la misma cárcel, puede ser, o no la cantan. Sí, sí, creo que él lo cantó. Hay una escena que canta en una cárcel, sí, Exacto. correcto. Entonces, esa escena es bastante emotiva porque después también dice Hurricane que, claro, eh, para él la policía blanca es la que lo metió preso por ser negro, pero quienes van a visitarlo, o bueno, visitarlo incluso a pedir que lo liberen, son los blancos y el grupo de Dylan con los músicos. Entonces es bastante, bastante interesante y luego ya hay también material de archivo de él pidiendo que lo entrevistan, o sea, lo entrevistan los medios de comunicación y, y es bastante interesante. Y luego hay una foto, pero no sale Dylan en la foto, o por lo menos no lo traté de ubicar, que está Hurricane con el grupo de Dylan. Pero no sé si está Ah, ok, pero sí, ok. eso ocurre ya casi al final del documental, esa escena. Uno de los, digamos, cantantes, artistas que participan en Rolling Thunder Review y que aparece en el documental es Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins fue un cantante, digamos, no soy como muy experto, pero es un cantante em, de música, digamos, de música country, ¿sí? Y rock, más que todo rock and roll, que pues él tocaba con una banda. Esta banda se empezó a llamar The Hawks. Cuando Bob Dylan empieza a tocar música más electrónica, empieza a tocar también con guitarra eléctrica, no electrónica, sino Exacto. con guitarra eléctrica y grupo. eh, Empieza a tocar con The Hawks. Y The Hawks empiezan, digamos, durante esta época que tocan con Dylan, o sea, como en el 60 y pico, 65, empiezan a ser conocidos como The Band, ¿sí? Adoptan ese grupo, ese nombre, y empiezan a tener una carrera bastante exitosa en los 60. Y The Band son Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel, Lemon Helm, y en la guitarra y también la composición Robbie Robertson, de quien ya hemos hablado en bastantes oportunidades en este podcast porque es el compositor de la música de muchas de las películas de Martin Scorsese. La última Exacto. composición que hizo fue la de Los Asesinos de la Luna, el año pasado. Exacto. Entonces, El em, vínculo viene desde hace... viene desde ahí el vínculo, ¿sí? Porque quería decir precisamente que Scorsese, digamos, en la última presentación que hizo este grupo de band fue en 1977, 78, y Martin Scorsese hizo un documental de esta presentación que se llamó The Last Waltz, el último vals, eh, Ujú. de 1978, una presentación en donde tocaron varios artistas invitados, incluido Muddy Waters, Ringo Starr y Bob Dylan. Entonces, Scorsese había filmado a Bob Dylan en los 70s en este documental de Last Waltz, sobre el que espero hablemos en algún día pronto. Y Ujú. desde ahí empieza su relación con Dylan, digamos, como que desde ahí empieza, él, digamos, desde los 70s, él lo había filmado ya y entonces seguramente se había quedado con las ganas de hacer un documental sobre Dylan y por eso viene 30 años después No Direction Home, 40 años después Rolling Thunder Review. Sí, 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 la verdad que sí. Te hago una pregunta para ir cerrando.
¿por qué crees que Scorsese quiere formar parte de estas historias de esa manera? Una cosa es, si te llama la atención narrar la vida de un artista, cual sea, que esté vivo, desde el documental lo abordas. Pero ¿por qué esa... ¿Qué crees que busca Scorsese con eso? Más allá de entrar en esa narrativa. O sea, una pregunta difícil, Pues yo pero... creo que, mira, pues yo creo que Scorsese, al igual que Dylan, es un artista. Y lo hemos dicho mucho en este podcast, es un tipo que continuamente se está reinventando, trata de crear nuevas cosas dentro de su, digamos, Obra. dentro de su obra, ¿sí? Y no quedarse quieto con lo que ya hizo o satisfecho con lo que ya hizo, que pudo haber gustado o no gustado, sino crear cosas, digamos, crear cosas nuevas, experimentar, o sea, proponerte algo distinto, ¿sí? Digamos, proponérselo al público, pero también proponérselo a él, o sea, retarse a él a cómo puedo contar esta historia o cómo puedo acercarme al mundo de una forma distinta. Y creo que Rolling Thunder era la oportunidad para acercarse a un mundo muy particular, que es el mundo de Bob Dylan en los años 70. eh, y él, al querer hacerlo, pues creo que digamos, quiso hacerlo, o más bien, ¿por qué no habría de hacerlo? ¿Sí? O sea, porque era como una oportunidad perfecta para él para experimentar cosas nuevas y Sí. o sea, digamos, mostrar que hay muchas otras formas de crear o de hablar sobre personajes y personajes sobre los que se ha dicho ya prácticamente todo, como era Bob Dylan, ¿no? Claro. Entonces creo que viene un poco de esas ganas de hacer cosas distintas, viene un poco también de em, y de experimentar. ¿Mm? Mm. Em, y quizás me atrevería a decir em, de alguna forma como que, no sé, pero quizás suena muy loco, pero como que un poco volver a los setentas, que fue la época cuando Scorsese empezó en el cine. ¿M? Cuando tú te Ujú. fijas esto cuando empiezan a hablar de este supuesto director, em, dicen que era un tipo que empezó a hacer películas experimentales y no sé qué, y te muestran como pedazos de esas películas y él dice, sí, yo en esa época estaba trabajando mucho en esto y en lo otro y entonces empecé a hacer unas películas, unas publicidades y les metí experimentación y luego muestran como una especie de supuesto video que él hizo y figuras de cera de presidentes y sale una figura de cera de Hitchcock y sale Sí. Bob Dylan y dicen, Van Dorf había hecho una película muy interesante en Madame Tussauds con las imágenes de cera y no sé qué, o sea, lo dice Bob Dylan como si fuera de verdad. Eh, pero entonces creo que, o sea, me parece como interesante, seguramente a un cineasta como Scorsese le llamó la atención la idea de crear un nuevo personaje y volver a jugar con la idea de un cineasta experimental de los setentas, de comienzos de los setentas, ¿no? Que fue lo que en algún momento lo fue, ¿no? Si tú ves sus cortos universitarios o sus primeros cortos, ¿no? Como que tenían esa voluntad y ese ánimo lúdico, ¿no? Un poco juguetón, Claro. referenciaba mucho a Fellini, ¿no? Entonces, bueno, quizás, o sea, como que quiso sentirse cercano nuevamente a eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa es la intención de Scorsese. Porque en la ficción a veces como que cuenta un actor. O sea, como que qué quieres contar como actor o qué quieres contar como director en la ficción. Y es
Scorsese le está diciendo que tú qué quieres contar con el documental, o sea, con este medio del documental, o sea, lo que tú puedes hacer, porque va en sintonía con el personaje. Entonces como que no solamente estás contando, o sea, como hemos dicho ya varias veces, estás contando a la manera de, de Bob Dylan, a la Bob Dylan, este documental. A la Bob Dylan, sí. Sí, y digamos, y a la manera de toda esta reunión de artistas, que es como, eso se lo vi que dijo en una entrevista de pronto está en Netflix también, no sé, sobre Rolling Ujú. Thunder, que era como lo que quería era como revivir el espíritu creativo, que el espíritu creativo no muere, ¿sí? Sí, Em, que lo y dice también sobre Ginsberg. el último, lo dice Ginsberg. O sea, me refiero, Ginsberg habla de eso en el documental al Ah, ok, final, ok. como que yo reuní a este grupo para crear, para que creen, para no parar de crear. Sí. Cuando está cantando Knocking on Heaven's Door al final. No, iba a decir que 50 años después, más o menos, Scorsese hace parte de este espíritu creativo, fíjate. O sea, lo que permite el documental, ¿no? O sea, como que, por decirlo de alguna forma, Scorsese se suma a este grupo de artistas 50 años después, ¿no? Hay Wow, una, claro. hay una, hay una cita hay algo que dice Bob Dylan y me lo apunté, que lo dice en No Direction Home, que es, un artista tiene que ser cuidadoso de nunca llegar a un sitio donde cree que llegó a un lugar. Siempre tienes que saber que estás en un estado de convertirte. You always have to realize you are constantly in a state of becoming. State of becoming, un estado de De transformarte, de conversión. convertirte. Siempre estás como en un estado de convertirte en algo, ¿no? Entonces es algo que Bob Dylan ciertamente pues lo aplicó en su vida como una máxima. Así es. Que más o menos lo vuelve o sea, lo dice en otras palabras en Rolling Thunder Review, que dice que él está buscando. Y es una conversación que tiene con Hurricane, que siempre que habla con él, que Hurricane, que se ve muy poco con Dylan, le dice, ¿ya lo encontraste? Que no lo he encontrado, no lo he encontrado. Y después Dylan dice, estoy en búsqueda de el Santo Grial. Ah, sí, sí, verdad. Siempre está en busca de algo. Entonces yo creo que es eso, como la búsqueda de algo y el estado y siempre estar convirtiéndote en algo, como en esa transición. Sí, ¿no? Y quizás, digamos, ese es el No Direction Home, ¿no? El título del primer documental de que hablamos. O sea, quizás no hay un hogar, ¿no? O sea, quizás no hay un Claro, hogar al que volver, ¿no? O sea, como que el hogar siempre está cambiando, porque tú siempre estás cambiando. así es. Bueno, yo no sé si la gente ya ahora queda con ganas de ver, de ver los documentales. A mí me quedaron ganas de empezar a leer más sobre Dylan y a escuchar la música de Dylan, Sí, total, yo eh, me voy a meter también de porque es full en Dylan. una puerta de Y en entrada Joan a un Baez artista también. O sea, me encantó también. Joan Baez. Me puse a escuchar también un poquito sobre Dave Van Rock. Tiene unas canciones muy bonitas. Em, entonces, echémosle ojo también a ese artista. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Con Bueno, el pues, episodio de hoy. pues fue un placer esta conversación sobre Scorsese, Bob Dylan, el documental, música, etcétera. Nos quedaron muchas cosas por fuera, pero pues como en todo no se puede abarcar absolutamente todo. Hay mucho que ver y que oír sobre Bob Dylan y sobre el documental, eh, digamos, sobre personas, sobre artistas, ¿no? Entonces es una invitación Sí, para seguir investigando y seguir aprendiendo, como todo, así como es todo este podcast. así es.
Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue El Largo Viaje. No olviden suscribirse, darle like y gracias a la gente que se ha ido Y sumando nos pueden dejar sus desde que inició comentarios. este viaje. Eso, nos pueden dejar sus comentarios en Spotify, en YouTube, pues o sea, los podemos comentar aquí en el programa. Si tienen preguntas o comentarios, pues los leemos acá y los discutimos. Así es. Ya nos veremos en un siguiente episodio del Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Muchas gracias, Juan, Bueno, por la muchas conversación. gracias a ti, Juan. Como siempre. Un abrazo. Abrazo. Chao. Chao, chao.